Comencemos con el desarrollo. Mientras se creaba la GameCube, se quería que el control tuviera una característica para la experiencia de juego, como el control de la Sega Dreamcast, que tenía una pequeña pantalla que mostraba algunas cosas en el juego que se estuviera jugando. Se consideraron dos ideas para el control, la primera era que mostrara imágenes en 3D mientras se jugaba, y la segunda era que tuviera sensor de movimiento, siendo creado un prototipo para que el desarrollador Factor 5, conocido por la trilogía de juegos de Star Wars, probara el control para los juegos que estaban desarrollando para la GameCube. Sin embargo, debido a que en aquel entonces los sensores de movimiento no respondían de manera precisa, y que el precio de la consola sería mayor si se empleaba dicha tecnología, se decidió eliminar de la consola. Después de que la GameCube fuera lanzada a la venta en 2001, se comenzaron a desarrollar ideas para su sucesora. En ese lapso, el presidente de la compañía en ese entonces, Hiroshi Yamauchi, se retira dejando a cargo de la compañía a Satoru Iwata. También una compañía llamada Gyration, fue a ofrecer a Nintendo la tecnología de sensor de movimiento para integrarla en su consola, a lo que Nintendo aceptó y compró una parte del estudio para comenzar a utilizar esta idea que en su anterior consola no se pudo implementar. Mientras que Gyration desarrollaba el control con la dirección de Shigeru Miyamoto, el equipo de Nintendo empezó a desarrollar la consola bajo el nombre de GameCube 2. Iwata quería que la consola no se enfocara en el poder gráfico, sino en la forma de jugar. También quiso que el diseño de la consola no fuera más grande que 3 cajas de DVD apiladas, para que la consola no fuera demasiado grande, y que además la consola fuera resistente a los golpes que podían ser ocasionados por niños pequeños. Esto puedo confirmarlo, pues mi consola recibió 3 chingazos y aún funciona como la primera vez XD. Iwata quería que la consola fuera atractiva para todo público, sobre todo a los que no estaban interesados en jugar videojuegos. En cuanto al control, el diseño sufrió distintos cambios, como este, que tiene un diseño más tradicional y el cual se podía juntar y separar como los controles de Nintendo Switch, a uno más parecido al control de una televisión de esos años, con un círculo en la parte superior, hasta darle una forma más parecida al que conocemos. Otra cosa a destacar, es que el Nunchuk no se tenía en mente en el desarrollo, hasta que los desarrolladores de los juegos, sobre todo Retro Studios, le dijeron a Nintendo que necesitaban un análogo y más botones para una mayor comodidad al jugar, siendo así como se creó el Nunchuk. Hacer que el control pudiera responder de manera precisa no fue sencillo, puesto a que el control se desincronizaba con la consola y no respondía bien, siendo un proceso que duró casi 2 años, hasta que por fin el control respondía correctamente. Para el E3 de 2004, Iwata mencionó por primera vez a la sucesora de GameCube, con el nombre clave de Revolution, y sería mostrada en el E3 de 2005, pero no el control, ya que si bien el control tenía un buen funcionamiento, Nintendo no lo mostró por tener algunos ligeros errores. Las características de la Wii que se mencionaron son las mismas, menos una en la que se menciona que por medio de un accesorio interno la Wii podría leer películas DVD y otros medios. Owners can also choose a small internal attachment to play movies and other DVD contents. Dicha funcionalidad jamás llegó, debido a que Nintendo tenía que pagar una tarifa a empresas como DTS y Dolby, lo cual haría que la consola tuviera un precio más alto. Aunque Nintendo dijo que por 2007 saldrían Wii's con la capacidad de reproducir películas DVD, pero se retrasaba constantemente, y al final jamás salieron estas Wii. Otra cosa que nunca salió, fueron 2 variantes de colores para la Wii en el día de lanzamiento, que eran, verde lima, y gris plateado, siendo los otros colores que sí salieron a la venta. Regresando a la consola, el control de Wii se mostró unos meses después en la Tokyo Game Show de ese año, con pequeñas demos de cómo usar el control, siendo la más destacada una versión de Metroid Prime 2 con control de movimiento, siendo la única que requería del Nunchuk. Para 2006 se mostraron más detalles de la consola, como su nombre definitivo que sería Wii, por sonar parecido a la palabra We, que significa nosotros, haciendo referencia a que la consola es para todo público, y el icónico menú de inicio. La inspiración que se tomó para el diseño del menú fueron las televisiones que estaban juntas en distintas tiendas, mientras estaban mostrando los canales que ofrecían. En cuanto a los MIDI, la idea de estos se remonta a la Famicom Disk System, donde se estaba creando un juego en donde un usuario podía dibujar una cara en un avatar.
Pero debido a que la idea no quedaría bien como un juego, se decidió cancelar, para después ser retomada en el periférico de la Nintendo 64, conocido como Nintendo 64DD, en donde se lanzó un juego llamado Mario Artist Talent Studio, que se lanzó exclusivamente en Japón, en el que el jugador puede crear avatares para ponerlos en distintas situaciones. En GameCube también se quería lanzar un juego llamado Stray Debut, en donde crearías un avatar, donde podrías usar la Game Boy Advance con la Game Boy cámara para tomar fotos a tu cara. El juego se revelaría en el E3 de 2002, pero al final esta idea se terminaría cancelando, y nuevamente retomando para la Nintendo DS por parte de Nintendo SPD, en un software donde podrías registrar amigos. En él colocabas diferentes partes de la cara, como los ojos y la nariz, pensando que la gente se encariñaría más con él. Sin embargo, después de una discusión, el equipo fue a trabajar con Nintendo EAD, para trabajar en el canal MIDI, el cual solo se usaría para Wii Sports, pero después se optó que fuera parte del sistema. Finalmente, saldría el 19 de noviembre de ese año por primera vez, cautivando a los jugadores por sus controles, y dejando muchas televisiones con la pantalla rota. Muy bien, ahora pasemos a ver la información preliminar. Bueno, para comenzar mostraré los diseños prototipo de la consola. El primer diseño era totalmente diferente, la consola era redonda, y estaba diseñada para estar de manera horizontal. El color era anaranjado y tenía de botón a la conocida estrella de Mario Bros con 3 puntos en los lados. Aunque se dice que era un control, la verdad es que su tamaño era muy grande para ser uno, y lo más probable es que era un prototipo de la consola en sí. El siguiente diseño fue el que se mostró en el E3 de 2005, y a simple vista se ve muy parecido al final, pero con unos cambios. El botón de reset estaba junto al botón eject, y en su lugar estaba la luz de encendido de la consola, siendo de color blanco. La ranura de los discos era más delgada, y la luz era más azulada. En los conectores traseros no está el conector de la barra de sensor, y el cable de la fuente de poder era diferente. Esos son todos los prototipos de la consola hasta el momento, pero el Wii Remote tiene una gran cantidad de estos que valen la pena ver. El primero era este, con un diseño parecido al control de la PlayStation 2, con la característica de poder separarlo y usarlo de distintas maneras, como los controles de la Nintendo Switch. Después tenemos estos diseños con la forma del control que conocemos, pero con un cambio muy notorio en los botones, siendo que el primero tiene la cruceta abajo, y un análogo arriba. Estos de color verde, que al igual que los diseños anteriores, tenían una posición de botones distinta. Nuevamente la cruceta está abajo, mientras que arriba está un círculo como el de los controles de televisión de la época, y cambio de letras en los botones. También de que no tienen los orificios, de donde saldrían los sonidos de los juegos. Este diseño fue el que se mostró en la Tokyo Game Show de 2005, que se ve algo más pequeño. Los botones más y menos, se llaman Select y Start, y los botones 1 y 2, eran A y B en minúsculas. El botón Home no tiene la casita azul, mientras que el botón B era plano, y el de Power era rectangular. Los 4 cuadros de luz azul eran más grandes, y tenían números a los lados. Y lo último es que tenía el nombre de Nintendo en la parte inferior. Otros diseños que son como los finales, solo que el logo de Wii aún no está, y los botones de más y menos cambiaron de icono. Finalmente tenemos este libro, que nos muestra distintos diseños del Wii Remote y el Nunchuk, con una apariencia menos vistosa. Algo muy raro, es que el Nunchuk azul no tenía análogo. Pasando al Nunchuk, en su primer diseño era rectangular, y el botón Z era más pequeño. El último diseño era más largo, y el conector era más ancho. Algo a mencionar, es que los controles tenían los cables de GameCube, debido a que los primeros kits de desarrollo de la Wii aún no tenían la posibilidad de conectarse de manera inalámbrica, siendo algo que aún se estaba desarrollando. En cuanto al control clásico, el primer diseño era parecido a un control de GameCube, solo que con un espacio para poner el Wii Remote. Algo que encontré por curiosidad, es que en el juego Splatoon al poner el Wii Remote en el control Pro de Wii U, se puede jugar con control de movimiento según tengo entendido. Los siguientes diseños tienen la misma forma pero con una posición de botones distinta. El primero no tiene los botones de en medio, o sea, Select, Home, Start, y los gatillos ZL y ZR. El segundo tiene los análogos arriba, y no tiene los botones de en medio. El tercero tiene una forma como la del control de Super Nintendo, y tampoco tiene los botones de en medio.
También tenemos diseños ligeramente diferentes del volante y la barra de sensor, pero como se puede observar no son muchos cambios interesantes. Se tenía en mente que se vendieran juegos de GameCube y de Wii en el canal tienda Wii, pero debido a que la memoria interna de la consola no tenía el suficiente espacio para los juegos, y que las tarjetas SD de ese tiempo tenían un costo alto, no se incluyó. Aunque se consideró utilizar los puertos USB para conectar un disco duro externo para así descargar los juegos. Esto se eliminó al final pero se reutilizó para la Wii U. Lo único que quedó en los datos que prueben esto, son estos textos que nos muestran que los juegos se mostrarían por kilobytes, megabytes, y gigabytes. Otra característica eliminada, es que la Wii tendría dos ranuras para SD, pues en los datos internos se hace referencia a un segundo SD en la iOS del Wii. Pasando a los canales de Wii, estos tuvieron cambios en sus versiones beta, algunos menos que otros. El icono del canal disco tenía el disco mucho más grande, y mostraba el logo de Wii, para después girar y cambiar al logo de GameCube. El icono del canal MIDI tenía MIDIs diferentes sin tener alguna animación. En el canal en sí, no estaba el botón para regresar al menú de Wii, y el de enviar un MIDI. También el icono del Wii Remote y la burbuja de diálogo eran ligeramente distintos. El canal foto solo tuvo un cambio en su icono, el cual tenía imágenes distintas en posiciones diferentes, sin animaciones. El icono del canal tienda Wii mostraba imágenes de algunos juegos clásicos como Super Mario 64, Donkey Kong, Super Mario World, y Mario Bros. La tienda tuvo un cambio brutal en su diseño, pues era totalmente distinto al final, con una interfaz muy japonesa llena de colores. El canal del tiempo tuvo también un diseño muy diferente, siendo mostrada la información de manera horizontal en lugar de vertical, y mostraba más información. En cuanto a su icono, este era de color blanco, y los dibujos de sol y luna, así como la fuente de números eran diferentes.